Buenas noches, mis apreciados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Orlando. Esta noche estamos aquí para el culto con estudio bíblico y también con oración. Y por esto queremos empezar con ustedes en este momento orando a nuestro Dios y dándole gracias. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Y en este momento estamos aquí con el propósito de tener este estudio bíblico, Señor, para empezar este momento de la iglesia contigo, Señor, que es un tiempo de estudio de tu santa y gloriosa palabra y también un tiempo de oración. Pido, Señor, una bendición para todos los hermanos en este momento, en sus hogares y con sus familiares. Pido, Señor, que tu gracia sea con ellos de una manera muy especial. Señor, nuestro deseo es de pastorear a toda tu iglesia, mismo que estamos con distanciamiento físico, pero sabemos que contigo, Señor, estamos unidos y estamos en tu santa presencia. Y ahora, Señor, te pido tu gracia para esta ministración especial de tu santa palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Apreciados hermanos, entonces, en este momento quiero invitar a ustedes para el estudio de la palabra de Dios en este momento. Y pido que ustedes, si tienen sus Biblias, abran sus Biblias. Es bueno abrir la palabra de Dios, leerla por nosotros mismos, porque vamos a aprender algo que quizás ningún pastor puede enseñar, pero tenemos el Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, que nos enseña la Santa Palabra. Entonces, abra la Biblia y en este momento vamos para la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Y el tema que queremos considerar esta noche es: la fe es la victoria que vence al mundo. Repito, la fe es la victoria que vence al mundo. Entonces vamos a la palabra de Dios. Vamos a leerla del capítulo 5 de Primera de Juan, los versos de 1 hasta el 5, y dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, entonces queremos seguir con este magnífico texto de la palabra de nuestro Dios esta mañana, o esta noche, discúlpeme, esta noche. Y lo interesante, aquí quiero primeramente
darles un poquito de la historia. Juan, el apóstol menor de edad de nuestro Señor Jesucristo, es llamado el apóstol o el discípulo a quien Jesús amaba. Y por esto encontramos algunas informaciones importantes en relación a Juan. Se dicen que Juan tenía menos de 20 años de edad, bien joven, cuando empezó a seguir a Jesús como su discípulo. Bueno, Juan tiene una vida larga de servir al Señor. Aproximadamente 100 años vivió Juan. Juan fue el pastor de la iglesia de Éfeso en Asia Menor. Juan era discípulo y era un excelente pastor. Claro, aprendió mucho con Jesús. Y la palabra nos enseña que los que se aproximan de Jesús aprenden mucho y pueden seguir al Señor y servir al Señor por un largo tiempo. Este Juan también fue el mismo Juan que estuvo en la isla de Patmos, como enseña el libro de Apocalipsis. Entonces, Juan, estando ahí por la persecución que era muy grande en estos tiempos, Juan también recibe en un domingo por la mañana la visita personal de Cristo Jesús ahí en esta isla de Patmos. Y él dijo que la presencia de Jesús fue algo tan impactante que él dijo que cuando lo vio Jesús, claro, ahora glorificado, era como el sol cuando en su fuerza resplandece. Pero Juan, claro, nosotros humanos no tenemos condición de parar en la presencia de Jesucristo glorificado. Entonces él dijo, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero el Señor estrecha la mano derecha y le dice, no tengas temor, no tengas temor. Yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. ¡Ah, qué cosa! Y Jesús habla un poco más diciendo, yo estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Y el Señor dijo, y traigo en mi mano las llaves de la muerte y del infierno. Oh, qué maravilloso es lo que el Señor Jesús enseña a su discípulo amado. Capítulo 1 de Apocalipsis, versos 17 y 18. Ahora, queridos hermanos, este Juan era pastor de la, si me permiten, de la primera iglesia bautista de Éfeso. Y ahí Juan ministraba, y ministraba con mucho cariño. Juan era un excelente pastor. Toda persona que es llamada para un ministerio en la causa de Dios, si puede aproximarse de Jesús, esta persona será un pastor o un líder parecido con Jesús.
Primero porque el fruto de la vida de Jesús aparece en la vida de estas personas que caminan lado a lado con el Señor. En las horas más difíciles de Jesús, Juan estaba cerca. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que en la ocasión que Jesús estaba celebrando la cena del Señor, primeramente Jesús celebró la Pascua y enseguida la cena del Señor. Y cuando celebraba la Pascua, Jesús habla de que uno de los discípulos había de traicionarlo. Y Juan, que estaba al lado de Jesús, estaba acostado al lado de Jesús, Pedro le hace un señal pidiendo, pregunta al maestro, ¿quién ha de hacer esto? Y porque Juan estaba cerquita de Jesús. Bienaventuradas son las personas que están cerca de Jesús. Van a aprender mucho de Jesús. Y gracias al Señor por este siervo Juan, que ha sido un ejemplo para nosotros. Ahora, en esta carta del apóstol Juan, la iglesia sufre persecución. Y Juan, primeramente aquí como pastor, dirige su palabra a los padres. Él dijo, padres, yo he escrito a vosotros con el propósito, y eso está aquí en esta carta, capítulo 2 y verso 14. Y él dijo, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Juan tenía muchas personas mayores en su iglesia, como nosotros tenemos en nuestra amada y querida Primera Iglesia Bautista de Orlando. Entonces, primero, él habla a los padres, a los ancianos de la iglesia, diciendo que ellos habéis conocido a Dios que es desde el principio. Hermanos, para Juan hay un valor tremendo en las personas mayores de la iglesia. Yo, con toda humildad, quiero decir que para mí los ancianos, los adultos, son la espina dorsal de la iglesia. Estos hermanos son los que tienen condición, primeramente, de ser líderes en la iglesia. Yo me acuerdo de mi papá cuando nosotros trabajábamos en el campo y teníamos que arar la tierra para hacer la plantación. Y mi papá siempre decía, tenemos que poner un buey viejo con un nuevo, porque el buey joven tiene la fuerza, pero el buey viejo conoce el camino. Entonces yo tengo mucha confianza en los adultos y en los ancianos, porque ellos conocen a Dios desde el principio y saben el camino por donde seguir. Gracias a los ancianos de la iglesia. Ustedes son la espina dorsal del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes tienen recursos que pueden contribuir para el avance de la iglesia. Ustedes tienen la sabiduría. Dicen que la sabiduría
llega con la edad. Yo estoy cada día llegando más cerca de los años de sabiduría. Y el salmista en el capítulo 90 de los Salmos y verso 12 está diciendo: Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que podamos alcanzar un corazón lleno de sabiduría. Este es mi deseo, hermanos. Yo deseo un día tener un corazón realmente lleno de sabiduría. Entonces, Juan, este gran hombre de Dios, este gran pastor, si dicen que Juan, su ministerio, su pastorado, puede ser definido con una palabra. La palabra o la frase es esta: hermanos, ustedes deben amar unos a los otros. Y paréceme que al final del ministerio de Juan, cuando ya estaba llegando a los 100 años, se dicen que no podía parar en el púlpito, y le ofrecían una silla en donde podía sentarse. Y la gente quería escuchar las últimas palabras de este hombre de Dios. Y la palabra de él era siempre esta: ustedes amen unos a los otros, porque el amor cumple toda la ley. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Pero este pastor también estaba preocupado y amaba la juventud. Y por esto él escribe a los jóvenes también aquí en el capítulo 2 y verso 14, la última parte del verso. Él está diciendo: yo os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido el maligno, el diablo. Queridos hermanos, qué palabra para nuestros jóvenes. Esta palabra cae muy bien para nuestros jóvenes en el día de hoy, ahora. Y si me permiten, yo quiero pedir permiso a Juan para poner este verso de esta manera: os he escrito a vosotros jóvenes, porque la palabra de Dios está en vosotros. Por esto, ustedes son fuertes. Ustedes son fuertes. Y habéis vencido el enemigo, el maligno. Quiero hacer una exhortación a los jóvenes en este momento. Jóvenes, quiero hacer primero la declaración que ustedes son fuertes. No hay nada que es imposible para un joven hacer. Ustedes tienen toda la fuerza, pero ustedes necesitan ser ayudados para caminar al lado de una persona más experiente en la vida. Y si ustedes pueden aceptar la ayuda y el consejo de una persona mayor, ustedes van a estar en buenas condiciones. En la Universidad de Syracuse, New York, fue hecha una encuesta para saber cuál era el grupo de alumnos más feliz en la escuela, en la universidad. Y la encuesta regresó diciendo que los más felices eran los que estaban en deportes, los que estaban en música y los que estaban en algún tipo de programa que necesitaba la supervisión
de una persona mayor. Entonces, llegamos a la conclusión con esta encuesta, que cuando tenemos la supervisión de una persona mayor, que nos guía paso a paso en lo que debemos hacer, somos mucho más felices. No sé si ustedes ya han observado un coach en una cancha de fútbol. A veces hay ocasión que él tiene que ser, parece, duro con sus jugadores, para ponerlos en línea en lo que ellos deben hacer. Y cuando esto pasa, ellos son muy felices y también es feliz la persona que os guía. Entonces Juan está diciendo, yo os he escrito jóvenes, porque ustedes son fuertes. La palabra de Dios está en vosotros. Y ustedes han vencido las dificultades y el maligno. Entonces, queremos en este momento decir a ustedes que la victoria, o mejor, la fe que es nuestra victoria, nos va a llevar en adelante y llevar con victoria. Entonces, la fe es la victoria que vence al mundo. Nosotros queremos ser más que vencedores en Cristo nuestro Señor. Romanos capítulo 8 y verso 37. Queremos ser estas personas vencedoras. Ustedes, yo, nosotros seremos vencedores juntos, si podemos ejercitar la fe en nuestro Señor Jesús. Entonces, mi oración es que Dios les bendiga y que nosotros sigamos en adelante, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¡Ah, qué bueno! Vamos a orar. Padre nuestro, ahora en este momento tenemos apresentado algo de tu santa palabra. Y yo te pido, Señor, que esto sea de bendición para las personas que van a escuchar. Oro agradecido, pidiendo la bendición de tu Espíritu Santo con cada persona que abre tu palabra para leer y para estudiar. Oramos en el dulce y precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. A Dios sea la gloria. Amén.